La música tradicional también se reinventa en el estado de alarma. Las escuelas que la divulgan también, mucho más aún si están en zonas rurales como Proaza y Teberga. Las escuelas de música tradicional de estos dos concejos se han unido en una plataforma online para que los alumnos puedan continuar con las clases desde sus casas. Fernando Martínez. Sí, Escuela de Música Sovia es el nombre de esta herramienta destinada a los alumnos de las escuelas de música tradicional de Proaza y Teberga. Quiere ser una especie de aula virtual donde los profesores suban vídeos didácticos con ejercicios de piano o de gaita. Los alumnos desde sus casas practican con esos vídeos, resuelven sus dudas con los profesores por chat y así estas escuelas de la zona rural continúan con unos cursos que este año habían batido récord de participantes. Los profesores y músicos Arsenio Ruiz y Pablo Díaz están detrás de esta plataforma online que busca dar continuidad a las clases de las escuelas de música tradicional de Proaza y Teberga en tiempos del coronavirus. En ella se vuelcan vídeos con los contenidos didácticos, clases de piano, gaita o flauta travesera para que los alumnos practiquen en casa. Sobre todo es que sea visual, que puedan ver bien los ejemplos en casa, que vean cómo se digitan los instrumentos, tanto la gaita o el piano como tenemos en clases. Nos daba mucha rabia tener que parar todo con todo esto de la crisis del coronavirus y quisimos seguir adelante, sobre todo por ellos. Este curso las escuelas de música de los dos concejos habían alcanzado un récord de inscripciones con 25 alumnos de todas las edades. El estado de alarma supuso un frenazo que se quiere salvar con esta iniciativa que ha tenido un rotundo éxito. El 90% de los alumnos ya la están utilizando y los profesores se plantean su continuidad más allá del confinamiento. Y estamos pensando también para el verano, para hacer cursos de verano que estén abiertos a varias personas, que no simplemente sean de los concejos, para gente de fuera, sobre todo pensando un poco de asturianos fuera de nuestra región que quieran seguir formándose en su música tradicional. La plataforma cuenta además con acceso a un chat para resolver dudas con los profesores, nuevas tecnologías para que las zonas rurales, acostumbradas ya de por sí al aislamiento, sigan con sus actividades y la música tradicional gane la partida al virus.